las pircas son sistemas, por decir así ya, de ancestrales, ¿no? De muchos años, como bien creo que has comentado en tu introducción, que se usaban inclusive en la época pues de los incas o Sí, épocas pues muy ya, digamos, de muchos años, ¿no? Donde las primeras civilizaciones se desarrollaban. Pero todas estas pircas pues tenían una técnica, ¿no? Primero que, como sabes muy bien, nuestros ancestros pues utilizaban la piedra para poder construir, pero utilizaban materiales cementantes, ¿no? Ligantes que podían unir, digamos, las piedras, ¿no? Que son materiales sueltos. O sea, primero que una pirca, si se desea ejecutar, tiene que tener un adecuado material ligante, como, bueno, en nuestra actualidad sería pues el cemento, ¿no? Por decir bien, así, hay que diseñar un sistema de contención a base de piedra, a base de Exitosa. cemento, que tiene que tener una adecuada dimensión. Hay que hacer un buen estudio del terreno, del tipo de suelo sobre el cual se va a cimentar, de el tipo de suelo que se va a colocar atrás, del relleno y sobre todo de la carga, ¿no? Entonces, digamos que es un método, digamos, ancestral que se ha utilizado bastante, ¿no? Pero el tema es que en nuestra actualidad ya las pircas se han ido actualizando de una forma ya más artesanal, no siguen ninguna técnica, y como se ha podido apreciar en digamos, en la falla que ha habido, ¿no? En Comas, en es coma, que, sí. digamos, la pirca no ha seguido, no tiene ningún material pues ligante, ¿no? Es un material suelto que definitivamente no tiene ninguna resistencia alguna, y sobre todo producto de una carga sísmica, este material o esta estructura no va a resistir. No ha sido una semana muy feliz, en realidad ha sido una semana muy triste porque hemos tenido una víctima, un menor de edad, un niñito que ha sido aplastado esta semana, lamentablemente por el derrumbe ocasionado por una pirca. Este conjunto de piedras y rocas que solemos colocar como cimentación cuando construimos en las pendientes, en los cerros, a falta de vivienda. Eh, Esto también debe tener una regulación, inclusive una técnica, porque las pircas son elementos de sostenimiento que se utilizan en las zonas altoandinas a lo largo de los años. Pero hasta eso tiene un sistema. Lamentablemente, aquellas que ya están hechas, que han sido realizadas pues de manera sucedánea, momentánea, coyuntural, y nadie se dio cuenta, pues no sabemos cómo han sido desarrolladas, ¿no? Pero hay que protegerlas, hay que ver métodos. Vamos a conversar el día de hoy con el ingeniero César Torres Chun, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo está, ingeniero? Lo tenemos ya, sí, en línea. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está? Exitosa. ¿Qué tal? ¿Nos escucha, ingeniero? Muy bien. Mientras vamos conectándonos bien en la línea, les decía, muchos creen que por colocar una serie de rocas y piedras y apilarlas, ya podemos construir sobre ella con material noble, vigas, columnas les ponen, ¿no? Y no es así, de repente esto no es una cimentación. Inclusive hemos visto casos que dentro de las pircas le ponen un silo, o sea, además discurre agua por allá adentro. Vamos a salir de esa duda, esos temas, con el ingeniero César Torres, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy buenos días, José. ¿Cómo está? Eh, las pircas que son tan utilizadas, ¿no? En las zonas, digamos, donde hay pendiente, en los cerros, ¿tienen algo de seguridad? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, las pircas son sistemas, por decir así ya, de ancestrales, ¿no? De muchos años, como bien creo que has comentado en tu introducción, que se usaban inclusive en la época pues de los incas o Sí, épocas pues muy ya, digamos, de muchos años, ¿no? Donde las primeras civilizaciones se desarrollaban. Pero todas estas pircas pues tenían una técnica, ¿no? Primero que, como sabes muy bien, nuestros ancestros pues utilizaban la piedra para poder construir, pero utilizaban materiales cementantes, ¿no? Ligantes que podían unir, digamos, las piedras, ¿no? Que son materiales sueltos. O sea, primero que una pirca, si se desea ejecutar,
tiene que tener un adecuado material ligante, como, bueno, en nuestra actualidad sería pues el cemento, ¿no? Por decir Bien. así, hay que diseñar un sistema de contención a base de piedra, a base de cemento, que tiene que tener una adecuada dimensión. Hay que hacer un buen estudio del terreno, del tipo de suelo sobre el cual se va a cimentar, de el tipo de suelo que se va a colocar atrás, del relleno y sobre todo de la carga, ¿no? Entonces, digamos que es un método, digamos, ancestral que se ha utilizado bastante, ¿no? Pero el tema es que en nuestra actualidad ya las pircas se han ido actualizando de una forma ya más artesanal, no siguen ninguna técnica, y como se ha podido apreciar en las, digamos, en la falla que ha habido, ¿no? En Comas, es que, Sí. digamos, la pirca no ha seguido, no tiene ningún material, pues, ligante, ¿no? Es un material suelto que definitivamente no tiene ninguna resistencia alguna, y sobre todo, producto de una carga sísmica, este material o esta estructura no va a resistir. Muy bien. Eh, ¿Podemos hacer algo con las pircas que ya están de alguna manera informalmente realizadas? ¿Podemos enmayar, cementar? ¿Qué podemos hacer, digamos, como una solución, digamos, un paliativo, digamos? ¿O no hay posibilidad? Bien, claro, en algunos casos, por ejemplo, ya yo he visitado algunas zonas, ¿no? Donde se pueden apreciar pircas que están, digamos, inclusive cimentadas, ¿no? ¿no? Dan soporte a algunas viviendas. Claro, en verdad, y hay unas situaciones, pues, de alto riesgo, alta vulnerabilidad, ¿no? Ahí lo mejor que se recomienda es sacar a esa población y reubicarla, porque ya hacer algún paliativo, colocar algún enmayado o algo encima, tampoco no va a ser la solución, porque finalmente uno puede colocar algún tipo de enmayado, pero finalmente podría ocurrir un deslizamiento, ¿no? Lo mejor en algunos casos ya de zonas de alta vulnerabilidad es la reubicación. A veces ya tanto el paliativo no es tan recomendable, ¿no? Sobre todo por la vulnerabilidad que hay, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Yo entiendo que, bueno, la población se queja ante el municipio, el alcalde no viene, el municipio, pero también yo digo, el municipio no va a ir a hacer paliativos y obras en una zona en donde seguramente está calificada como de alto riesgo, pues, ¿no? Porque se haría Exactamente. contraviniendo sus normas, ¿no? Entonces, de repente, por Sí. eso no lo vemos al alcalde por ahí, ¿no? Entonces, y tampoco aplicaría un paliativo, como usted dice, una reubicación. Ahora, supongamos que se pueda construir ahí. Entiendo que una cimentación en pendiente nos va a costar mucho dinero, ¿no? Porque, a ver, son metros cúbicos de concreto. Es un montón de dinero, más, digamos, el enmayado, el acerado, digamos. No está la gente en esas posibilidades, ¿no? ¿No hay otra manera, ingeniero? Sí, mire, ahí es lo que acaba de comentar, claro, el tema constructivo, sobre todo en laderas de cerros, es complicado. O sea, en muchos casos, cuando se quiere hacer una habilitación, pues, urbana, o se quiere colocar una zona donde habilite gente, lo mejor es alejarse de los cerros, porque eso conlleva que trae problemas posteriores, pueden haber deslizamientos, caída de rocas, etcétera. Pero bueno, ¿qué hacemos en los casos donde se necesite hacer la ejecución en una ladera de un cerro? Claro, lo primero es hacer una estructura de contención. Podemos utilizar el Muy bien. concreto, que es un material, digamos, convencional, que se usa mucho, pero llevar a veces concreto a las zonas altas es complicado. En el caso, por ejemplo, de una técnica que se puede utilizar, que se usa en ingeniería, ¿no? Y sobre todo en la parte de geotecnia, existe un material que se llama, por ejemplo, los gaviones. Los gaviones son unos materiales que son unos enmayados, que justamente también utiliza la piedra, ¿no? Que se puede encontrar en estas zonas de estos cerros, pero la característica que tienen, por ejemplo, los gaviones es que confina la piedra. O sea, no dejas la piedra suelta, como el caso de una pirca, y estás confinando esa piedra dentro ya de una malla que es mucho más segura. Eso, desde el punto de vista de la ingeniería, geotécnico civil, sí se puede hacer, porque se puede calcular, necesitamos hacer un adecuado estudio de suelos, vemos las cargas, y ese material que vendría a ser ya un gavión es mucho más seguro que hacer una pirca, y es un procedimiento constructivo también mucho más rápido que, por ejemplo, hacer un concreto, que también es complicado llevarla a las zonas altas. Técnicas hay. Lo que hay que hacer primero es una buena planificación, ¿no? De una zona que vayamos a habitar,
ayudarnos de los estudios de suelo, que también son necesarios, que Sí, en muchos de exacto. los casos, ¿qué sucede también en esta zona? Que estas viviendas están cimentadas sobre material de relleno, que según las normas también no son adecuadas cimentar, lo que a veces hacen las personas por desconocimiento, o bueno, o personas que también, digamos, ajenas también a temas de ingeniería, empiezan a rellenar las laderas de los cerros, empiezan a colocar estos materiales sueltos y la gente empieza a habitar estas zonas que no es nada seguro. Por eso es que va mi recomendación también a las personas que vean que van a habitar, es que primero tienen que tener zonas seguras donde van a construir su vivienda, porque lo que puede pasar es que las personas pueden empezar a autoconstruir y no se dan cuenta de que están construyendo en una zona pues de mucho riesgo, ¿no? Así es, ingeniero, y sobre todo que hay mucha gente que, bueno, hay gente que paga dinero por estar ahí, ¿no? Porque hay un tráfico, una comercialización, si se quiere decir, de terrenos, ¿no? Por posesiones, ¿no? Y la Así gente es. cree que pagando un dinerito va a tener un lugar seguro donde vivir y no es así. En realidad Exitosa. están haciendo una compra de alto riesgo, ingeniero, ¿no es así? Exactamente. El tema del tráfico pues de tierra ya es un problema que estamos viendo, ¿no? O sea, hay personas que realmente se aprovechan de las personas más humildes, más vulnerables y prácticamente crean estas zonas con rellenos, colocan las pircas que son sistemas de contención, como ya se aprecia, no tienen ningún tipo de control de ingeniería ni parámetro técnico, no están hechos pues, por un ingeniero, y finalmente pues venden el terreno a las personas que muchas veces vienen hasta de provincias, que por Sí. desconocimiento empiezan a habitar y están en una zona de alto riesgo, ¿no? Eso es un poco también va la reflexión y la sugerencia también a que a las personas, ¿no? Sobre todo tomen en cuenta este aspecto, ¿no? Ingeniero, para aquellos que ya están viviendo pues sobre una pirca, aunque sea con una casita de madera, pregunta, ¿cómo les afecta generar un silo, porque no hay desagüe ahí, un silo dentro del área donde está su pirca? Por ejemplo, el tema de colocar ahí un silo también puede ser un riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, si el silo falla, ¿no? Y tenemos ahí agua, ¿no? Que va a haber contenido de agua ahí, también eso puede generar que todo ese suelo que está suelto, por decir así, y las mismas pircas, al entrar en contacto con el agua, se va automáticamente a desestabilizar, como lo que ha ocurrido en el caso de Comas, que solamente Sí. una lluvia menor, ¿no? Por decir así, una garúa, que es lo que pasa en Lima, ha generado un humedecimiento en el terreno y eso desestabiliza. Eso es algo que este tipo de terrenos pueden sufrir, o sea, son altamente vulnerables a estos casos, ¿no? Y en los casos donde tengamos hilos o tanques de agua, ¿no? Porque en muchas zonas también altas a veces tienen el Exitosa. problema del agua. Ellos no Sí. tienen servicios de agua que puedan llegar, entonces ¿qué necesitan? Poner tanques que en muchos casos podrían fallar y eso genera un problema. Puede generar aniegos, ¿no? Así es. Bueno, ingeniero, no quiero desaprovechar la oportunidad porque nos ven en todo el Perú y hay muchas construcciones en las zonas altoandinas que están en adobe. Estamos con el tema de que no sabemos en qué momento llegue el sismo. ¿Cómo podemos reforzar los muros de adobe? No sé, por lo menos para tener unos segundos, ¿no? En el caso de poder salir de la vivienda. Bien, es una interesante pregunta y sí tiene una respuesta porque ya el material, por ejemplo, de las construcciones de adobe, sí se han hecho ya algunas investigaciones, ¿no? Algunas universidades sí han hecho algunos ensayos. Por ejemplo, se pueden hacer en el enmayado, ¿no? Se puede colocar una malla, ¿no? Perimetral en todo el muro de adobe y eso hace un reforzamiento, ¿no? En este caso, sí se pueden hacer refuerzos, ¿no? En este tipo de estructuras que, bueno, ante un eventual sismo, lo que va a contribuir más bien a que la vivienda no se caiga, porque lo que hay que tomar en cuenta aquí es que ante la ocurrencia de un sismo, la vivienda no sufra un daño y no colapse, ¿no? Perfecto, sí. Hay muchas construcciones que están hechas, bueno, con esta mezcla de paja, digamos, de la zona, ¿no? Con el barro y generan Sí. sus propios adobes, ¿no? En realidad la paja es un elemento que contribuye, digamos, de manera buena a la edificación con adobe.
Bien, la paja es un material que sí se ha usado, se ha estudiado, por ejemplo, es como una especie de una fibra. El adobe, ¿no? Es un material frágil que, digamos, cuando sufre algún esfuerzo por corte, no va a tener resistencia. Entonces, si le colocamos un material como la paja, bueno, ayuda un poco a reforzar, digamos, ese material. Entonces, en algunos, pero eso también tiene que hacerse para un sistema constructivo también, por ejemplo, de un piso. No estamos hablando también de edificaciones muy altas de altas cargas, no estamos hablando solamente de estructuras pues menores, donde claro, le puede dar algún refuerzo, pero actualmente ya contamos, por ejemplo, con otro tipo de materiales que también se pueden combinar con adobe. Por ejemplo, hay polímeros ya en ingeniería, ¿no? Que digamos es un poco ya mi campo. Podemos tener otros materiales como algunos polímeros, ¿no? Porque la paja, digamos, es algo natural, ¿no? Pero podemos encontrar otros materiales sintéticos que pueden reemplazar la paja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de edificios de adobe hay otras mallas que son, por ejemplo, geomallas, ¿no? Hay geomallas sintéticas que también se usan para hacer reforzamientos de estructuras de adobe y que inclusive ya han sido estudiados y hay manuales o normativas que ya también pueden guiar sobre todo a estas zonas rurales que construyen con adobe a edificarlas de una manera mucho más segura, ¿no? Excelente. Ingeniero, es muy importante todos los conocimientos que nos está transmitiendo, ¿no? Y regresando al tema principal, que es el tema de las pircas, ¿no? ¿Qué recomendaría usted a la población que está haciendo pircas, pero a nivel de la ribera del río, ingeniero? Claro, este es otro tema, ¿no? El tema de lo que acaba de pasar, ¿no? Por ejemplo, con el yaco, que hemos visto que ni siquiera ha sido el fenómeno del niño que esperamos, que Así también, es. bueno, va a ocurrir, ¿no? Estamos en un riesgo que pueda ocurrir. Entonces ahí también la ubicación de la población cerca a las riberas de los ríos es muy peligroso, ¿no? Se tiene que respetar lo que se llama pues la paja marginal, donde hay que dejarle un espacio entre la zona de vivienda al río, porque sabemos que hay una zona que se va a inundar. Claro, en esa zona, por ejemplo, de construcciones de pircas o enrocados sueltos, también son estructuras que son, digamos, no tienen mucha resistencia, ¿no? Ahí, por ejemplo, vuelvo a recomendar el tema de los materiales, por ejemplo, como los gaviones, ¿no? Que ya hay defensas ribereñas que se pueden hacer con gaviones, ¿no? Justamente para confinar. Aquí el tema es confinar este material de piedra, ¿no? Porque la piedra es un material que se puede usar para construcción, pero lo que necesitamos hacer es confinar esa piedra para que cuando venga el río no se lo lleve y más bien nos sirva como un material de arrastre, porque lo que sucede a veces es cuando vienen las máximas crecidas, este material sueldo sirve como arrastre y eso genera daño porque puede impactar sobre el medio o el entorno en el que se pueda transitar, ¿no? Perfecto, muy bien. Tenemos algunas llamadas telefónicas, ingeniero, que están haciendo al 251-9422. Ahí tenemos la primera llamada. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro televidente que está con nosotros en Construyendo Cimientos para el Futuro. Buenos días. Días, estoy llamando de Independencia, Dígame. soy una trabajadora social que ya no estoy trabajando. Y en el tiempo que trabajaba me he paseado por todos los cerros altos de Independencia, ¿no? Y aquí hay tanto peligro, no hay pircas en Paraíso de Belén, en el Cerro Mirador, Cahuí de Parte Alta, San Lorenzo y el 5 de marzo. Hay algunos que han hecho con trabajar urbano, Trabaja Perú, algo bueno siquiera han hecho esa gente, ¿no? Unos muros, pero ahora con el fin de hacer llegar sus materiales, la gente, algún espacito que se ha formado como pista, han hecho pista, hasta camiones de material están entrando. Por ejemplo, en Cahuide hay un muro que está entrando mototaxis, camiones de material, arena, están entrando por ahí, y ese murito no va a aguantar. Y abajo está Nuevo Perú, un pueblito que se ha formado bien pobre, que está con chocitas, todo de material reciclable, ¿no? Y sobre eso se va a ir ese muro, y el alcalde no hace nada. Por ejemplo, todos los cerros, hasta el cementerio, el Cerro del Susto, ha llenado en tiempo de
Evan Cifuentes ha prometido a la gente que le va a dar agua, que voten por él. Muy bien. Toditita la gente se ha llenado a ese cerro. Muy bien, Y señora. ahora han quedado a la deriva esa gente. El alcalde de Perfecto. Independencia debería estar Perfecto. Tenemos haciendo entonces algo. la respuesta de la señora ingeniero. Ahí el tema es vías de comunicación terrestre en una zona llena de pircas. ¿Cómo asumimos eso? Claro, es que ahí también hay un riesgo muy alto, ¿no? O sea, cuando tenemos vías, ¿no? Justamente de comunicación, caminos, ahí lo que necesitamos también es hacer protecciones, ¿no? Ahí lo que comenta también la señora, un poco de las autoridades, ¿no? Que tienen que ya ponerse un poco en marcha, tomar acción, sobre todo para proteger esas vías, ¿no? Porque lo que muchas veces también se ha visto, ¿no? Que la población, sobre todo que accede a las partes altas, sobre todo accede por zonas pues muy peligrosas, de taludes, donde ahí pues se necesita hacer obras de contención, enmayados, ¿no? Algo que también puedo comentar de los enmayados que se utilizan en zonas altas de los taludes, que son necesarios, ¿no? Pero son obras de protección y de mitigación para que no sufran ningún daño, digamos, los autos o las personas que también transiten por esta vía. Excelente, sí, muy interesante. Hay que ver también, ingeniero, la vibración que tenemos al paso de los camiones en zona de pircas, ¿puede afectar también poco a poco el movimiento y la estructura de estas? Sí, ese es otro de las cargas que pueden afectar, por ejemplo, las pircas. Cuando tenemos las pircas, que son materiales sueltos, sobre todo las piedras que no tienen ningún tipo de confinamiento, la carga de los vehículos que pueden transitar sobre encima de estas sí puede afectar el tipo de material, ¿no? Toda estructura de contención que vayamos a diseñar sobre una ladera afecta a cualquier carga que va a circular en la parte superior y más aún si es una vía, ¿no? ¿Cuál es la entidad correspondiente, ingeniero, que le compete el cuidado de esto, siendo una zona que no es recomendable? ¿O queda a la deriva esto? Bueno, lo primero es las municipalidades, ¿no? Las municipalidades distritales, locales, digamos que son las primeras que identifican estas zonas, ¿no? de riesgo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero a la par también se han hecho otras instituciones que también, por ejemplo, las universidades también han trabajado en ese aspecto. Por ejemplo, la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Hay otras universidades como la Universidad Nacional de Ingeniería, también mediante el trabajo de estudiantes, también han ido a trabajos de estas zonas donde han identificado zonas de riesgo, por ejemplo. Después, colegios profesionales, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, ¿no? Con el cual también se vienen trabajando algunos planteamientos, algunas propuestas de también vivienda social, que ese es otro tema que necesitamos trabajar en nuestro país, ¿no? Y sobre todo a nivel de los alcaldes. Vamos a trabajar en conjunto, las universidades, los colegios profesionales, las instituciones gubernamentales, para crear estos espacios de vivienda social y con todos los elementos de seguridad que necesitan, ¿no? Los muros de contención, las protecciones, ¿no? Y crear un entorno mucho más seguro, ¿no? Ingeniero, una familia, bueno, en estas bajas condiciones, que va a construir sobre una pirca y la va a realizar, ¿puede ir al municipio para que la asesoren en ello o eso está fuera de regla, fuera de foco? Debería, ¿no? O sea, debería, ¿no? Buscar un asesoramiento también en su instituto local. Y ahí es donde las municipalidades también pueden trabajar. Es ahí donde voy, que las municipalidades también podrían trabajar en conjunto con las universidades, con los colegios profesionales, para buscar ese asesoramiento técnico, y también los mismos funcionarios de los mismos municipios también den esa asistencia, porque hay un tema que también tenemos que saber, que vivimos en una alta informalidad. Entonces, muchas veces el tema de que algunas se generen la autoconstrucción es un tema que se tiene que ir trabajando, y se tiene que trabajar mediante una buena asistencia técnica, ¿no? Hay que asistir técnicamente, ¿no? a la gente, ¿no? Y también a los mismos constructores que también construyen en esta zona. Entonces, hay instituciones que podemos hacer, como le digo, las universidades, los colegios profesionales, estamos para poder asesorar también a los alcaldes
para que puedan hacer ese trabajo con la misma población. Excelente. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones pues al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, que siempre lo veo que está al tanto, opinando y haciendo acciones en donde debe profesionalmente desarrollarse. Muchas gracias. Bien, muchas gracias y muy buenos días.